Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate, este primer programa después de las elecciones de ayer, domingo 2 de febrero, que los resultados todos los conocemos, 10 puntos arriba el FMLN, en una elección que no alcanzó a ser definida en primera vuelta. Hay segunda vuelta, este 9 de marzo, pero por supuesto falta todavía mucho por ver qué es lo que va a pasar, aun cuando el margen favorable que tiene el FMLN es bastante amplio. Hubo una persona que la semana pasada en este set me dijo, van a ser 10, y van a ser 10. Y nosotros nos quedamos con cara de incredulidad y él dijo, voy a atreverme a decirlo. Y esa persona es el vocero del FMLN, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, mi estimado amigo Roberto Lorenzana. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. ¿Fue atrevimiento o fue qué? ¿Tenía la información? No, realmente tenía una valoración de lo que podía pasar. O sea, y uno hace sus riesgos. Bueno, vamos a ver lo que dijo Roberto hace menos de una semana en este mismo set, en lo que dijo, voy a atreverme a hacer una predicción. Veamos. Nosotros estamos convencidos que seremos la primera fuerza política en la primera y en la segunda. Y quiero decir que se ha desatado una enorme energía en estos últimos 15 días. El FMLN hoy tiene más posibilidades, como nunca, de ganar en primera vuelta. Y quiero arriesgarme en este medio de comunicación. El FMLN, el día domingo, tendrá una superioridad sobre el Partido Arena no menor de 2 dígitos, arriba del 10%. Me estoy arriesgando Sí, la credibilidad. esto queda grabado. Esto queda grabado. Lo voy a poner el día que... Y el día lunes podemos hablar de esto. Bueno, hoy el lunes íbamos a hablar exactamente de esto. Fueron 2 dígitos. Aunque realmente 9.98 creo que es, pero sin duda fueron 2 dígitos. Tú dices, esto era esperado porque ustedes tenían la información que así podía ser. Sí, teníamos un cálculo en base al contacto directo con la gente, en base a las mediciones técnicas que uno hace y uno puede decir cosas a veces comprometiendo su credibilidad y si solo es propaganda, por supuesto, no va a generar objetividad. Afortunadamente los números coincidieron, siempre habrá un margen de error, pero en este caso creo que es bastante coincidente. Entonces, eso, espero hacerte otra proyección de ese tipo. Bueno, no necesariamente lo voy a hacer hoy, espero en los próximos, al final cuando nos acerquemos ya al desenlace. Bueno, esto es corto. Es corto. Es un poco más de un mes, sí. Nada más. ¿Qué se puede hacer en un mes? Hay gente que piensa que mucho, otros piensan que muy poco lo que se puede mover en ese corto tiempo. Mira, yo quiero primero aprovechar para agradecer al pueblo salvadoreño la enorme confianza que han depositado en el FMLN. Hemos tenido una victoria arrolladora, una victoria aplastante, lo asumimos con humildad. Digo esto de aplastante no por ser altanero, hay que asumir esto con humildad. El pueblo salvadoreño da este respaldo confiado en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Hemos ganado 13 de 14 departamentos, hemos ganado 170 municipios. Tenemos una 170 diferencia, de los cuales el FMLN gobierna actualmente. Nosotros gobernamos 95. 95, significa eso que es más de 70 departamentos que no gobiernan, lo ganaron en esta elección. Sí, efectivamente, o sea, nosotros también hemos tenido una diferencia, ya cuando se termine el conteo definitivo, pues creo que andará cerca de los 300,000 votos. En la elección presidencial anterior, cuando ganó el presidente Funes, se ganó con una diferencia de 60,000 votos. Esta diferencia es aún mayor, pero las leyes no permiten, la legalidad no permite que se consolide esto de un solo como una victoria.
De tal manera de hay que hacer mucho pues, en todo este trabajo, hay que seguir avanzando en construir una correlación superior, hay que trabajar en desarrollar más los contenidos de nuestras propuestas. Roberto, bueno, pero para entender lo que puede pasar en esta segunda vuelta hay que ver bien lo que dijeron los candidatos presidenciales una vez conocidos los resultados. Vamos a saber qué se dijo anoche en relación a estos resultados. Tras conocerse los primeros resultados oficiales de los comicios brindados por el Tribunal Supremo Electoral, los tres principales candidatos los aceptaron sin objeciones. El primero fue el candidato por el Movimiento de Unidad, Elías Antonio Saca. Quiero reconocer en primer lugar que estos resultados han dejado prácticamente una segunda vuelta electoral. El pueblo de El Salvador ha expresado su voluntad en las urnas. El pueblo de El Salvador ha hablado y con una gran convicción democrática quiero esta noche reconocer los resultados que ha dado a conocer el Tribunal Supremo Electoral. Yo he sido presidente de la República y he disfrutado las victorias y ahora vengo a reconocer también un resultado adverso como corresponde a un demócrata hacerlo. Al filo de las 9 de la noche, el candidato de Arena, Norman Quijano, asistió a una concentración de su partido en el redondel Mayor Roberto D'Aubuisson, donde anunció que iba a una segunda vuelta. A los compatriotas que votaron por unidad, quiero decirles que nos unamos, pues compartimos los mismos principios, que queremos un país libre. El haber pasado a la segunda vuelta en contra de todas las trampas y las amenazas es una muestra de que sí se puede. ¡Vamos a la victoria! ¡Siempre adelante! Mientras tanto, el candidato a la presidencia del FMLN dijo estar satisfecho con los resultados obtenidos en la primera vuelta. ¡Ganamos la primera vuelta! ¡Y vamos a ganar la segunda vuelta! ¡Vamos a triunfar! ¡Vamos a triunfar! ¡Este es un día de victoria! ¡Es un día de historia! ¡Historia democrática para El Salvador! El calendario electoral contempla que de darse una segunda vuelta, esta se realice el 9 de marzo próximo. José Eduardo Sánchez para Tele2. Bueno, una parte que no apareció en la nota es que los dos candidatos que pasan a segunda vuelta hablaron de buscar algún tipo de alianza o acuerdo con Elías Antonio Saca o lo que él representa, los votos de unidad que obviamente suman un 11% y que pueden ser importantes en esta segunda vuelta. Creo que me aclares, porque el candidato de la Arena no solamente dijo que estaba dispuesto a ir a conversar con los líderes del Movimiento Unidad, sino que incluso a tenerlos, algunos de ellos, dentro de su gobierno. O sea, parece que hay un paso más adelante. En el caso del FMLN, tengo entendido que el candidato Sánchez Serén ha dicho que sí se puede lograr un acuerdo, que estaban viéndolos como una nueva derecha, pero que eso no significa establecer un ministerio conjunto. ¿Es correcto eso? Es correcto. Si me permites hacer un comentario de la declaración de Quijano, a esa a la que te referiste. Sí. Yo lo veo poco probable, ¿no? Lo veo incoherente. O sea, yo no sé cómo yo este día estoy diciendo de que este señor es un traidor. Lo acuso a todos los partidos del Movimiento de Unidad de corruptos, de que son ellos los que el FMLN los corrompió, que les ha dado cheques con el maletín negro famoso, y hoy les digo vengan a mi redil. O sea, es poco creíble además. Sin embargo, en la desesperación, en la angustia de lograr búsqueda de crecimiento, uno lo puede entender, pero lo veo poco probable. ¿Tú ves poco probable que Arena logre un acuerdo con Unidad? Sí, estamos hablando de un movimiento y un partido de derecha. Mira, Antonio Saca, Elías Antonio Saca,
fue presidente de Arena, presidente del país por el Partido Arena, expulsado del Partido Arena, acusado de habernos entregado el gobierno, que conspiró con nosotros para entregarnos el gobierno. Lo expulsaron, lo vilipendiaron, le hicieron mil cosas. Y ahora, y acusado todo el grupo parlamentario en conjunto de estar comprado por el FMLN. Todavía en la campaña escuchábamos los partidos estos. ¿Eso lo hace más cerca de un acuerdo con el FMLN? Nosotros creemos que eso no necesariamente, no, eso lo aleja del Partido Arena. Lo que yo creo que establece una coincidencia, para pasar a la otra parte de la pregunta, Ajá, con el FMLN, es que programáticamente se ha establecido en esta campaña una coincidencia en una parte. O sea, Unidad y su candidato dijeron: nosotros le vamos a dar continuidad a todos los programas sociales de este gobierno del FMLN y también de otros que el Movimiento de Unidad empezó. Efectivamente los empezó. Ahí hay una coincidencia programática. De Norman Quijano escuchamos lo contrario, que era malgastar el dinero, que era despilfarro, que algunos de esos programas había que quitarlos. Otras instituciones satélites de Arena han dicho que eso es populismo. También Arena lo ha dicho. Entonces, hay una diferencia conceptual programática y una coincidencia con el Movimiento de Unidad. Hay que decir que en el territorio también hay coincidencias. Nosotros hemos tenido desde la primera vuelta un respaldo importante de alcaldes que forman parte del Movimiento de Unidad. Eso se dio sin rupturas porque nosotros no les pedimos que se salieran de su partido. Nosotros tuvimos el respaldo, por ejemplo, del alcalde de Cesori del PDC, del alcalde de Ciudad Barrios del PDC, de alcaldes del PCN en La Paz. No voy a decir otros nombres, no voy a decir nombres de otros departamentos, porque cuando uno ve los números, efectivamente hemos tenido el respaldo, pero no estoy autorizado para hacerlo. Entonces, en la práctica ya tuvimos respaldo. ¿Y cuál es la coincidencia con ellos? Quieren que desde el gobierno central coincidamos en una política de desarrollo territorial, por supuesto particularmente de sus territorios, y nosotros en eso coincidimos, en fomentar un nivel de inversión pública que desarrolle los territorios. Está en el programa de gobierno del FMLN, aunque no se hayan conocido suficientemente esas propuestas, ellos sí las conocen. Entonces, tenemos una coincidencia programática. Para nosotros no es fundamental el tema de puestos, de reparto de puestos, eso para nosotros no es fundamental. Para nosotros lo fundamental es las políticas públicas que se van a impulsar y dónde tenemos coincidencia. Yo creo que hay que analizar qué propuestas desarrolló el Movimiento de Unidad que pueden ser apoyadas por el FMLN. Yo particularmente coincido con varias. Okay. Y por supuesto que no soy yo el que las voy a... Yo puedo decirlas cuando el partido y el candidato las aprueben, ¿no? Entonces, pero sí se puede establecer que hay dentro de las propuestas del Movimiento de Unidad unas que perfectamente pueden ser recogidas por el FMLN y su candidato. Ahora, ¿cómo asume esto el FMLN? Lo asume en el concepto de que para ganar se requiere del Movimiento de Unidad. Mira, en esto no es determinante para decir algo que de eso va a depender un resultado victorioso, no. Pero se trata de imprimirle un sello de gobernabilidad, un sello de amplitud. El FMLN está abierto. Siempre, ese es uno de los rasgos. ¿Qué significa, digamos, cierto, si por ejemplo Salvador Sánchez Serén va a conversar con Elías Antonio Saca? ¿Sobre qué base se va a conversar? Estamos hablando de una negociación. De las políticas públicas. Yo creo que se puede negociar las políticas públicas. Sí, o sea, digamos que lo máximo que se puede llegar a que Salvador acepte alguna de las políticas o de las propuestas del Movimiento Unidad. Nosotros vemos una base, un sustrato, te digo, que tiene que ver con lo programático, que tiene que ver con las políticas públicas. Ahí vemos nosotros. ¿Cargos? Y perfectamente
Eso nosotros no queremos entrar a esa discusión. Ni siquiera al interior del FMLN estamos hablando de eso. Nosotros, si entráramos a la discusión de quién va a tener tal o cual responsabilidad, entonces empezamos a repartir el cuero antes de matar el tigre. Hay que cazarlo primero. Y entonces vamos a ver cómo se distribuyen las responsabilidades. Salvador ha hablado que hay algunos ministros de este gobierno, más bien ha dicho todos deberían de colaborar, pero ha destacado algunos ministros como Gerson Martínez, que deberá jugar un papel importante en el próximo gobierno. Pero no hemos hecho ningún reparto, él no ha hecho ningún reparto, ni siquiera al interior del FMLN, no se trata de repartir. Pero sí, lo fundamental es que el pueblo salvadoreño entienda que es necesario entenderse. Imagínate, si nosotros no respaldamos las políticas, algunas políticas públicas, porque no en todo coincidimos, del movimiento de unidad, no podríamos estar pidiéndole el voto a la gente que votó por esas propuestas. Justamente nosotros lo hacemos entendiéndonos con el electorado también. Entonces creo que eso es lo fundamental en este momento concreto. Ahora, tenemos que hablar con otros sectores, tenemos que entendernos a más amplios sectores de la sociedad, y esos hechos políticos se verán reflejados en los próximos días. Vamos al corte, volvemos rápidamente. En el próximo bloque seguiremos hablando de este mes y los retos y desafíos que existen en los partidos contendientes. Ya volvemos. Vamos a ver qué dijo anoche Salvador Samayoa en relación a lo que él cree que es un gane o no gane el FMLN en esta primera vuelta. Es bien obvio, votó Sí. el 50-52%, la votación más baja que hemos tenido en presidenciales. El mensaje es clarísimo, no solo para Arena, que evidentemente fue decepcionante su campaña, también para el gobierno y para el FMLN, y ojalá que lo entiendan y lo copien, porque es de ese 50% que el FMLN está sacando el 50%, o sea que es el 25% de gente el que está respaldándolo. Lo que quiero decir es que es importante hacer el pensamiento y sacar bien las conclusiones, que no haya ninguna arrogancia de nadie. Los 10 puntos que ha sacado de diferencia el Frente no son reales. Ya tienen que pensarlo, porque la segunda vuelta va a ser una historia diferente, y la gente de Tony también tiene que pensarlo, a ver qué papel va a jugar en la política de El Salvador, comenzando por no tomar una decisión apresurada, mala, mañana mismo, porque Funes va a querer convertir una negociación, saca FMLN y cobrar la comisión. ¿Sí? Si él es el intermediario, va a querer cobrar la comisión. Yo creo que Tony debiera cuidarse bien, y al Frente tampoco creo que le convendría esa alianza. Bueno, no sé qué opinas sobre lo dicho por Salvador. Hay dos cosas diferentes, una es la negociación, otra es lo que ganó el FMLN, que dice ganó el 25%. Dice que los 10 puntos no son reales. Mira, detrás de un voto hay una persona. 10 puntos significa cerca de 300,000 votos. No se da cuenta nuestro amigo Salvador. Son 300,000 personas. Detrás de ella hay una persona, un ciudadano, que tiene derechos. Bueno, pero su eso no es su nada, teoría dice, básicamente eso se no es refiere nada, a la... No son reales, no, es que así lo dijo, no son reales, dijo. O sea, a mí me parece un irrespeto a la gente estar diciendo que 300,000 personas no son reales, ¿verdad? No sé cuál es el propósito. Es que su hermano, hay que recordar también que apareció en el gabinete. Yo creo que lo que Salvador está diciendo, se ha ganado en una elección de poca participación. En una elección masiva las cosas pueden cambiar. En el fondo está diciendo eso. Mira, la participación nuestra en elecciones, en la elección anterior fue del 62%, ¿verdad? En la presidencial anterior. Hoy fue, según el tribunal, 54.7. Hay una cantidad importante de documentos que no fueron renovados. Cerca de 500,000 de votos que no fueron renovados. De DUI. De DUIs, perdón, que no fueron renovados. Hay mucha emigración también hacia los Estados Unidos, mucha gente que allá no se ha registrado. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos factores. Esos DUIs no renovados antes votaron. En la elección anterior votaron.
seguramente por el FMLN no votaron. Votaron por el partido que entregaba esos documentos, que era Arena. Entonces, claro, entonces por eso es que yo veo una conducta más o menos homogénea a las elecciones anteriores. Por supuesto de que nosotros vamos a demandar siempre un nivel de participación más alta. Los países, en Estados Unidos, vota menos del 40%, Salvador. Y el presidente de los Estados Unidos gana por la mitad de ese 40%. Siempre ha sido así en Estados Unidos. Pero allí es la democracia. Y la vendemos en el mundo como lo máximo. Bueno, ¿y por qué aquí? Si vota el 54.7%, eso no es legítimo. Claro que es legítimo. Yo no creo que estaba legitimando, ¿eh? Yo creo que le estaba diciendo, no fue una votación masiva, y en una votación masiva las cosas pueden cambiar. Yo sí creo que lo estaba deslegitimando, ya. Pero bueno, mira, nosotros también aspiramos a una votación masiva, nosotros le apostamos a la votación masiva. Hicimos un llamado para la gente para que se eleve. Es más o menos la conducta, es la media en América también. Solo los países que tienen voto obligatorio elevan sus niveles de participación porque lo sancionan, porque no pueden hacer trámites si no tienen el DUI marcado, no pueden ir a un banco, no pueden pagar impuestos, se le pone una multa, o sea, ahí se eleva mucho más. Pero aquí el voto es voluntario, es un derecho y un deber también, pero no es una obligación. Entonces creo que eso hay que entenderlo. Es el ejercicio de nuestra democracia que se está desarrollando, pero es una votación significativa. Por lo menos nosotros nos sentimos satisfechos de haber alcanzado la más alta victoria la más alta victoria de la historia nuestra. O sea, hemos llegado a un nivel altísimo de votación con una fórmula presidencial del FMLN, por supuesto que ha logrado entenderse con más amplios sectores de la sociedad. Hay un intento de relativizar nuestra victoria, de hacerla más pequeña. Es contundente esta victoria, es mayor que la anterior. En la anterior, repito, Mauricio Funes ganó con 60,000 votos de diferencia, hoy fueron 300,000, y estamos seguros nosotros, porque la tradición histórica, que cuando hay un porcentaje de ese tipo, en la segunda vuelta, el porcentaje aumenta. Mira, el escenario de Arena era patético ayer. ¿Sabes? Yo le doy seguimiento a las redes sociales de Arena y dicen los mensajes, perdimos una batalla, pero no perdimos la guerra. ¿Sabes lo que significa eso? Es un mecanismo de consolación. Están desmoralizados. Es un golpe a la cabeza y estratégico. Roberto, ¿puede ganar Arena? ¿Puede superar estos 10 puntos Arena? ¿Y de dónde? ¿Puede? Fíjate que nosotros... ¿Lo ves imposible? Lo veo imposible. El 1% es más o menos 25,000 votos, más o menos. Eso es lo que nosotros tenemos que aumentar. Arena, ¿cuánto tiene que aumentar? 300,000 votos. ¿Qué será más fácil matemáticamente? ¿Aumentar 25,000 votos o aumentar 300,000 votos? A no ser que haya una votación masiva. ¿Crees tú la posibilidad de una votación que llegue al 70%? Históricamente no hay un país donde eso pase. En segunda vuelta. En segunda vuelta, el que gana la primera gana la segunda. Eso es la tradición y ensancha la diferencia. Ahora, hay que decir lo siguiente. Los niveles de fidelidad, de lealtad que tiene el votante del FMLN es superior. Eso está medido en las encuestas. Nosotros tenemos un nivel de lealtad porque la gente vota con visión, con formación política, estudiando las propuestas. Nosotros no utilizamos como conducta, digámoslo así, un proselitismo político amañado que compra voluntades. Lo que impulsamos son políticas públicas que han beneficiado a la gente. Entonces yo creo que eso deben de tomarlo en cuenta, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo quieren reconocer. Yo respeto a los analistas, pero no quieren reconocer que es una victoria muy grande del FMLN, la quieren desvanecer, Arena no tendrá posibilidades. Fíjate, yo me imagino, me pongo a pensar, ¿cómo estaríamos nosotros en el FMLN si hubiéramos sacado el 10% menos?
y en algunos lugares como San Miguel el 30% menos, estuviéramos desmoralizados. No me queda ninguna duda. Hay que recuperarse de ese golpe. ¿Tendrá tiempo Arena de recuperarse psicológicamente de ese golpe demoledor que no le dio el FMLN? Se lo dio el pueblo salvadoreño. La victoria es del pueblo salvadoreño. Querer desconocer la voluntad popular, porque cuando estos analistas hablan de esa manera, desconocen la voluntad popular, desconocen la voluntad de 1.300.000 personas. Roberto, que se inclinan de esa manera. Para esta segunda vuelta, ¿el FMLN va a mantener el mismo estilo que ha tenido de campaña o tienen que haber algunos cambios? Nosotros básicamente, ya Salvador trazó ese lineamiento el día de ayer, vamos a mantener nuestra campaña propositiva, nuestra campaña alegre. Afortunadamente no ha habido violencia electoral, no ha habido vandalismo. Salvador ha insistido en eso y nosotros vamos a ser respetuosos. El partido FMLN es un partido muy disciplinado y actúa con mucho rigor frente a esos lineamientos. Afortunadamente Salvador es un líder del partido que tiene mucha autoridad y cuando él traza ese lineamiento es muy respetado. Entonces vamos a continuar con este estilo de campaña alegre, de campaña limpia. Seguimos viendo claramente que Arena quiere continuar con la campaña sucia. Es su responsabilidad. Nosotros tenemos nuestra propuesta, nuestro estilo y vamos a continuar en esa dirección. Siempre en el desarrollo de todo esto hay reacomodos tácticos que hay que hacer. Están previstos algunos hechos políticos como táctica política que sobre la marcha se van a dar a conocer. ¿Hay algunas cosas que la elección, deja como obviamente una tarea obligatoria? Me imagino que Arena tendrá que ir a oriente del país, a los lugares donde le fue peor. ¿El caso del FMLN? Mira, nosotros tenemos que analizar todo, o sea, empezamos a hacer mediciones de los lugares donde la gente votó menos, cuáles son los rasgos, para encontrar, hay que buscar la explicación. El pueblo da señales en todos lados y tenemos que hacer una interpretación de lo que el pueblo quiere. Tenemos que ir al encuentro de la voluntad popular. Si a alguna gente no le gusta el FMLN, su propuesta, tenemos que ir al encuentro para interpretarlo y darle una respuesta a ese tipo de inquietudes. O sea, esos estudios hay que hacerlos siempre. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos rápidamente a que nos cuente Francisco Bonilla qué dicen los amigos a través de las redes sociales esta noche. Muy buenas noches. Oscar Calderón dice a través de la red social de Facebook: ¿qué opinión le merece que Santa Tecla, municipio que gobierna el candidato a la vicepresidencia, se haya decantado por Arena? Gerson Leonel dice: en el pasado se quejaron de sendas campañas por parte de Arena y ahora porque ellos hacen lo mismo. ¿Cambiará la forma de hacer campaña?, pregunta Gerson. Marvin Cruz dice: ¿qué pasó con la presencia de Sánchez Serén en los medios de comunicación días antes de las votaciones? ¿No se vio? ¿Así se llegará a la presidencia? Dice Adela: Roberto Lorenzana, hay que hacer alianza con todos los veteranos del FMLN, son 115,000 votos, porque la alianza en esta primera vuelta se hizo con unos pocos, hay que convocar a todos, plantea Andrea Saúm. Alexander Gamero dijo, como dijo Roy Campos, se refiere al programa Elecciones TCS del día de ayer, se puede ganar sin Tony Saca, pero es importante que no estorbe. ¿Qué piensan hacer ustedes?, pregunta. Emilio Monterrey dice: primera vez que un dirigente del FMLN reconoce que el presidente Saca inició importantes programas sociales. Eso es un avance, plantea Emilio Monterrey. José Israel Carranza: un voto por unidad es un voto por el frente, lo decía el señor Norman, y hoy está pidiendo que voten por él, plantea. Gustavo Castelar: la gente ha votado por las regalías, lastimosamente. Ninguno ha dado propuestas y candidatos menos. A Sánchez Serén lo esconden, plantea Gustavo Castelar. Carlos Luna Pozo dice: ¿cuáles son los logros? ¿En qué ha mejorado el país? Seguridad, calidad de educación, economía, empleo, en fin, todos son fracasos, plantea. Elías Ayala dice: preocúpense por combatir las maras, ahí está el telón de Aquiles. William Escobar dice: el mensaje del FMLN es más concertador, más apegado a la realidad y sobre todo nunca maltrataron a los votantes de unidad. Dice Napoleón: nos llevarán a un precipicio y cuando yo no tenga la ayuda de Venezuela, ¿qué? Solo son regalos, plantea Oscar Ramírez. Sí hemos ganado, pero aún falta mucho que hacer.
hay que plantear estrategias diferentes y un plan que convenza a los indecisos. Y Mario Grisales dice, si el señor Elías Antonio Saca apoyó abiertamente a un partido de izquierda, ya no habrá nada más que ver en política. Insólito, plantea Mario Grisales. Vamos al estudio para respuestas. Bueno, ¿por dónde querés empezar? ¿Te las voy recordando o las tenés ya? No sé si va a haber tiempo de responderlas dale, todas, dale, pero lo que se pueda hacer. Voy a empezar por una de las últimas. Dice que la gente vota por las regalías de este gobierno y que el FMLN solo ofrece regalías. Esta es una crítica a nosotros, al FMLN, al gobierno. Es una crítica de alguien de Arena seguramente, porque ese es exactamente el concepto de Norman Quijano, que nosotros despilfarramos el dinero. ¿Cuáles son las regalías con las que no están de acuerdo? Los paquetes escolares, los zapatos para los niños, el vaso de leche, las computadoras para los niños. A eso le llaman regalías. Por supuesto que se le regalan a la gente, pero eso corresponde a una política para mejorar la calidad de vida de la gente. Y cómo el pueblo no va a votar. Una mujer decía, yo tengo 3 hijos, tengo que comprar en enero 3 pares de zapatos, 3 paquetes escolares con útiles, 3 uniformes. ¿Cómo no va a agradecer la gente eso? Por supuesto que sí, que se le dé un vaso de leche, que se le dé refrigerio a los niños. Eso no importa, si quieren llámenle regalías, pero es bueno para la sociedad, es bueno para el pueblo salvadoreño y la gente reconoce que son cosas importantes. El FMLN tiene un discurso concertador y nunca maltratamos a nuestros adversarios. En realidad nosotros, nuestra campaña no ha sido para maltratar a ningún adversario, hicimos una campaña propositiva. Por supuesto que criticamos esa conducta de insultos del Partido Arena, de su candidato, una conducta bipolar que por un día llora y por otro día sale agrediendo a nuestro candidato. Eso no es correcto, eso nosotros lo criticamos, ¿verdad? Pero tampoco hemos hecho una actitud, nunca hemos tenido una actitud personalista. Creemos que hay que tener una conducta dialogante, participativa, y en eso consistió nuestra campaña. ¿Se puede ganar sin Tony Saca? Sí, se puede ganar sin duda, pero uno debe de tomar en cuenta los diferentes actores, ¿verdad? Una persona no necesariamente determina el votante que ha habido en una elección, el votante es libre. La principal conexión tenemos que hacerla con el electorado en términos generales, pero hay que tener en cuenta las opiniones. Si hay una propuesta, creo que en este canal estuve una vez y alguien me preguntó, ¿y ustedes estarían dispuestos a asumir alguna propuesta del partido, de los otros partidos? Yo dije, conociéndolas, estudiándolas, a mí me parece que sí, ¿verdad? Y yo decía ahora, hay cosas de las propuestas que pueden ser analizadas y pueden ser consideradas. Acepto la recomendación, hay que entenderse con amplios sectores, también los veteranos, como aquí se dijo, hemos hecho un esfuerzo de entendernos, hemos apoyado con nuestras iniciativas este sector de la sociedad que merece un reconocimiento. La conducta de nuestro candidato en los medios de comunicación. Nosotros, Salvador tuvo una exposición en los medios de comunicación permanente. Siempre antes de entrar a una actividad política daba declaraciones de prensa, en la salida de la actividad política dejaba un espacio determinado para atender a la prensa. Los medios de comunicación nos abrieron los espacios, se los agradecemos a todos los medios de comunicación. Él también lo agradeció el día de ayer por la enorme cobertura que dieron, no solo al FMLN, a todos los partidos políticos. Ese es un esfuerzo de difundir las ideas y las propuestas de los partidos. Salvador el día domingo estuvo en las instalaciones de TCS, dio sus declaraciones sobre ese tema. Hoy en la mañana estuvo en otro medio de comunicación en una entrevista. El día de mañana está en otro medio de comunicación en otra entrevista. Está difundiendo sus valoraciones. Llegará un momento en que puede decir, no
creo que sea conveniente ir a los medios de comunicación, porque pronto va a dedicar su tiempo a más contacto directo con el pueblo salvadoreño, pero está en este momento atendiendo a las diferentes invitaciones de los medios de comunicación. Roberto, ayer mismo el candidato de Arena lo retó a un debate. Sí. Y se dijo no solamente uno, ojalá fueran 1, 2 o 3. ¿Qué respuesta hay para eso? Yo voy a dar una opinión personal, porque este es un tema que todavía no lo hemos discutido. Mira, según las recomendaciones técnicas que se hacen en cualquier parte del mundo en materia de comunicación política, el candidato que está abajo necesita ir a un debate con su contendiente. De esa manera Norman Quijano está reconociendo que está abajo y que el debate le puede ayudar. Nosotros hemos tenido como conducta política abrirnos a los debates porque el pueblo salvadoreño merece el conocimiento de las ideas, el conocimiento de las propuestas. Ya se conocieron las propuestas, hubo un debate, algunos le llaman foro. Nosotros lo que vimos, y estas son consideraciones que yo hago, Norman Quijano violó las reglas del debate. Hizo calificativos personales en el marco del debate y se estableció en las reglas que no se podían violar. En las reglas estaba establecido que no podía movilizarse activistas y militantes a arengar alrededor de las instalaciones. Arena violó las reglas. Norman Quijano se ha encargado de estar insultando a nuestro candidato, provocando, descalificándolo, de tal manera de que yo particularmente no recomendaría eso. Participar con una persona que lo que hace son insultos, agresiones. A mí no me parece. El pueblo salvadoreño merece el conocimiento de los planteamientos y de las propuestas. Por eso yo por lo menos yo lo repensaría. Ya hubo una exposición sobre esto, pero debatir con una persona de ese tipo que pasa permanentemente insultando, agrediendo, tal como lo ha hecho en los medios de comunicación, en su publicidad, yo creo que no lo veo bueno para el pueblo salvadoreño. ¿No será la gente la que tiene que juzgar, digamos, cierto, quién queda mal o quién queda bien en un debate? Claro que sí, al final es el pueblo salvadoreño el que lo hace. Pero yo tengo que valorar, si yo establezco reglas del juego, ¿para qué establecemos reglas del juego en un debate? Para cumplirlas. Y si mi adversario no las cumple, porque en el debate con Asder, Arena no cumplió las reglas del juego. Agredió cuando había un acuerdo de que no se hiciera. Hizo ataques personales cuando había un acuerdo que no se hiciera. Llevó barras cuando había un acuerdo que no se hiciera. Entonces, ¿cómo voy a confiar en el partido Arena? Okay. Un amigo televidente dijo, bueno, ahora primera vez que el FMLN está reconociendo de que fue el presidente Saca el que inició los primeros programas sociales en el país. Algunos sí. No, la verdad es que no es primera vez. Por ejemplo, el tema de los paquetes agrícolas. El señor Saca los empezó. El problema es que en aquel tiempo había mucha manipulación política, lo dijimos. O sea, se le daba más a determinada gente del partido, digámoslo así. Pero se inició ese paquete, que es importante. El presidente Funes lo hizo de manera democrática a todos los sectores, independientemente de su afiliación política. Ese es un cambio trascendental. Y también se aumentó el número de paquetes. Creo que casi se duplicó el número de paquetes, pero es una obra que él empezó y nosotros la reconocemos. Bueno, gracias Roberto por estar esta noche. Importante escucharte. Sin duda va a ser un mes intenso nuevamente. Sí. No sé si hay un par de días de descanso. Me imagino que no más de un par de días. Yo tengo un dicho. Quien no sabe descansar no sabe trabajar. Hay que un par de días de descanso. Hay que descansar un poquito, pero para agarrar energía. A la militancia que yo le agradezco su enorme participación, los que estuvieron en mesa, los activistas. Esto no se hubiera logrado sin esa rica participación de toda la militancia y todos los amigos y aliados del partido. Hay que descansar un poco para el día siguiente trabajar y agarrar más fuerza. Tenemos que ganar en la segunda vuelta con una ventaja superior. Gracias Roberto, nuevamente por estar esta noche. Gracias amigo televidente por su audiencia. Yo los veo mañana siempre a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.